Sayán, presidente de CCN Ingenieros. Han sido múltiples las ocasiones que hemos podido conversar con él sobre uno de los temas mayores y uno de los problemas mayores de Lima, que es el tema del transporte y cómo, en verdad, como toda ciudad moderna, pues el metro, moderna quiero decir desde comienzos del siglo, así ¿no? De comienzos del siglo XIX ya estábamos pensando en que era necesario un metro en todas las ciudades. Pero, ¿qué cosa es un metro? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que soluciona? Yo veo aquí en la ayuda a memoria una cifra que dice: no hay que olvidar que actualmente se pierde económicamente por efectos del caótico sistema de transporte de Lima y Callao un total de 3.929 millones de dólares anuales. Estamos hablando de una cifra descomunal. ¿Es la única solución? ¿Y por qué tiene uno que preocuparse de que sea correctamente hecho? Sí, muy buenos días, Raúl, Cayetana, Guido, un gusto estar contigo nuevamente y hablando de este importantísimo problema. Yo creo que no hay quizás proyecto más importante que este, porque tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de 9 millones de personas. No solamente los que usan la movilidad pública, que ya es el 80% de los que se desplazan diariamente en 16 millones de viajes, sino también por los que usan la modalidad privada, porque todos sufrimos el atoro y el caos de tráfico independientemente de la comodidad del vehículo en el cual nos desplacemos. Entonces, hay una regla de oro que dice que cuando las ciudades pasan los 2,5 millones de habitantes, ya comienzan a evolucionar de frente hacia el transporte masivo, que es el metro. Y también cuando las densidades de sus principales distritos superan los 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestros principales distritos se acercan a 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado y, por supuesto, nuestra población conjunta de Lima y Callao, porque es un centro urbano único. Estamos en 9,5 millones, con una tasa de crecimiento bien importante. O sea, hace 7 millones que nos pasamos del metro. Así es. Nosotros comenzamos a estudiar el metro el año 62. El primer intento de que Lima tuviera un metro fue el año 62. De ahí han habido entre el 62 y el 72 8 intentos. Este es el 9º. A partir del 72 hubo un silencio administrativo que políticamente alguien tendrá que responder sobre eso, ¿no? Pero definitivamente ahora el tema es totalmente impostergable. Felizmente ya tenemos un proyecto concreto en ejecución, tenemos una línea 1 que ya está operando. Para mí eso era lo más importante, que lográramos la operación, aunque sea parcial, 2/3 partes. Se demoró años ya. Sí, pero con un periodo de silencio, la verdad. Comenzó un poco improvisado, todo eso lo sabemos, en los años 80, después vino un problema político que lo paró durante muchísimos años, pero cuando realmente se tomó la decisión de hacerlo, en febrero del 2010, se ha hecho entre el febrero del 2010 y julio del 2014, ya vamos a llegar con 34 kilómetros en la línea 1 a San Juan de Lurigancho. Vamos a conectar los 2 distritos más grandes del Perú, San Juan de Lurigancho, con más de 1.300.000 de habitantes, con Villa El Salvador, que ya está por 750. El ingeniero Delegado Sayán tiene en general una mirada crítica sobre esto, porque dice que un metro debe cumplir 2 requisitos básicos. En primer lugar, ser masivo, y en segundo lugar, ser integral. ¿Por qué esta segunda línea no culminaría en darle esas características de masivo e integral? Yo creo que en lo masivo e integral, recordando al viejo Cantinflas, yo diría, ahí está el detalle, profesor, ¿no? O sea, nosotros en realidad, y no estoy en plan crítico, por supuesto, porque me parece que lo más importante es que se haga, y se está haciendo, pero nosotros, en realidad, más que hablar de transformación de transporte, que es lo que, de reforma de transporte, que es lo que venimos hablando, pues reforma me da la sensación de mejorar algo que existe, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que hablar, así es, nosotros tenemos que hablar de la gran transformación del transporte. Desaparecer lo que existe para reemplazarlo por algo. No desaparecer, pero cambiar el concepto. El concepto es que estamos pasando de la microtransportación a la macrotransportación.
Vale decir, estamos pasando al transporte masivo. Para ¿no? el salvataje de los millones de personas. Para el salvataje. Entonces, la estructuración del sistema tiene que ser como es en todas las grandes ciudades del mundo. Lima es la número 30 en población en el mundo, donde el sistema principal tiene que ser el masivo, o sea, el metro, las 5 líneas que ya están diseñadas. El segundo sistema en la plataforma tiene que ser los buses complementarios, que complementan, como su nombre lo indica, no se superponen, sino complementan a la red del metro, vale decir, la alimentan. Y ahí viene lo de masivo, después vamos a conversar sobre eso. Y el tercero, obviamente, es el sistema privado que rige todo lo demás, ¿no? Pero ese tiene que ser el orden. Nosotros, en el modelo que hemos hecho, de todos estos sistemas combinados, el 35% del total de viajes va a ser en metro, en las 5 líneas. El 16% pasa en esos corredores de buses complementarios, el 25% en tráfico privado y lo demás que hoy día existe sigue cogiendo el 25%. La idea es que si este modelo lo llegamos a implementar y la ciudad se ordena, pero se ordena con una visión diferente, no hacia la micro, sino hacia la macro transportación, entonces vamos a lograr el efecto de que todos los días laborables de lunes a viernes parezcan como día domingo. Eso es lo que nosotros estamos... ¿Y cuál es el problema con el diseño actual de la línea 2 del metro? No, vamos a ver, no quiero hablar del diseño de la línea 2 del metro porque es esencialmente el mismo que estuvo planificado. Estamos bien. Está bien el diseño. Sí, no yo creo que no, por lo que conocemos hasta ahora no hay ningún problema. El tema es el siguiente, mire usted, lo que ha dicho Guido es fundamental. Ya es el momento en que nosotros enfoquemos a la ciudad de Lima no solamente así recibiendo encargos aislados, ¿no? Ahora hagamos la línea 2, después hagamos la 4, después hagamos la 3, sino cómo se va a ensamblar todo ese conjunto, o sea, cuál es la imagen objetivo que nosotros estamos buscando. Primero, para que sea masivo, lo cual quiere decir que la mayoría de gente se convenza de que el sistema es bueno, deja el auto en casa, porque todavía tenemos una tasa baja de motorización, van a venderse mucho más autos, deja el auto en casa en los días de trabajo, donde... Como lo hemos visto en pequeño con el Metropolitano. Así es, pero el Metropolitano tiene su limitación. Un Metropolitano solamente puede llegar hasta 20.000 pasajeros hora dirección. En el metro vamos a 80.000 pasajeros hora dirección, o sea, casi 4 veces más grande. Entonces, lo que yo sostengo es que para que sea un sistema masivo, tiene que tener alimentadores el metro. Por ejemplo, ahora tenemos una línea aislada, la línea 1. Si está aislada, solamente recoge la gente que está 400 o 500 metros a la derecha y 400 o 500 metros a la izquierda. Si tenemos un sistema complementario de alimentación a las estaciones, entonces podemos tener radios de ampliación de área de influencia muchísimo mayor. Por ejemplo, en la línea 1 estamos cargando alrededor de 100.000 pasajeros diarios y deberíamos estar en 160.000 en lo que está inaugurado. Y cuando tengamos en julio el tramo al norte, deberíamos estar en 400.000. Ahora, pero otro tema también es el tema de la integración es fundamental para que la masa de gente vaya. El otro tema es cómo remuneramos. Si nosotros remuneramos en el proyecto de concesión, por ejemplo, kilómetro recorrido, entonces al concesionario no le va a interesar hacerlo masivo, porque a él le estamos pagando igual si el tren va lleno o el tren va vacío, porque es por kilómetro recorrido, cuando debería ser pasajero kilómetro recorrido. Ese es el tema que se usa internacionalmente, pero nosotros estamos usando kilómetro recorrido. Y el segundo tema, que es para la integración, es que si nosotros pensamos en este momento que en cada línea vamos a tener un concesionario, cuando terminemos vamos a tener 5 concesionarios probablemente, y si además tenemos 6 corredores de buses, y en cada corredor de buses, al estilo metropolitano, podemos tener 3 o 4 concesionarios, al final voy a terminar con 30 concesionarios en todo el sistema de Lima. Entonces, yo acabo de dar una conferencia en Atlanta, en Estados Unidos, sobre ese tema, el cual he sido invitado en Semana Santa, y hemos comparado los dos sistemas, el sistema de ellos con el sistema de nosotros. Y un comentario generalizado es, como dicen en el inglés, you figure. O sea, si ellos tienen problemas
con 3 concesionarios en un sistema que está operando hace 35 años para coordinar. Imagínense los problemas que nosotros tendríamos para coordinar 30 concesionarios, ¿no? Entonces, ese es un tema que en este momento no es tan grave, pero nosotros no tenemos que mirar el diseño línea por línea. Por ejemplo, ahora le decimos a Proinversión, usted haga el proceso de la línea 2, mañana se le dirá el de la 4, después se le dirá el de la 3. Pero en este momento hay que pensar cómo vamos a ensamblar todo el sistema junto una vez que esté operando. Lo invitamos, ingeniero, a continuar en el tema. Encantado. Además, solo un dato final, Raúl, de esos casi 4.000 millones de dólares que se pierden por un sistema inadecuado de transporte, 1.350 millones son en un consumo excesivo de combustible. Pero para un país que importa 100.000 barriles de petróleo al día, eso tendría que ser... Pero para ampliar, 2.575 millones en horas hombre perdido. Claro, en horas hombre perdido. Muy bien. Y ese es un cálculo que está hecho y nadie lo puede refutar porque es aritmética sencilla. Vamos a insistir en el tema, sobre todo pues para ver efectivamente esta idea de que tiene que ser complementario el trabajo, ¿no es cierto? Así es. Es como un tejido, básicamente. Es un tejido. 9:48 nos dice nuestro productor que en este momento hay más invitados que pasajeros en el metro.